Hola hermanos, qué gusto. Mi nombre es Sergio Saavedra Belmonte. Ya nos conocemos con muchos de ustedes. He sido invitado por mi hermano Gastón, el pastor Gastón, a compartir sobre el cristiano y la política. Y es un tema muy interesante, además del cual yo estoy bastante compenetrado porque de joven he tenido una participación política activa como líder estudiantil. Y después de mi conversión ha sido un tema que siempre me ha preocupado y me ha ocupado investigación bíblica. Y actualmente también en estos tiempos que el país ha estado bastante convulsionado y buscando alternativas, ya como cristiano, como líder evangélico, he tenido que definir, sacar en limpio algunas conclusiones de lo que dice la Biblia al respecto, y eso es lo que yo quisiera compartir. De una manera un poco pedagógica vamos a empezar con una especie de ilustración y recorrer algunos pasajes bíblicos también para poder comprender. Permítame orar primero. Padre, gracias te doy por esta hermosa oportunidad. Pido del Espíritu Santo toda la guía para poder compartir, pero también que mis hermanos sean con los corazones abiertos y un discernimiento que viene de ti para tomar todo lo que es verdad, filtrar lo que es opinión meramente humana. Y te ruego, Señor, que esto también nos lleve a transformación en nuestra forma de actuar en nuestro país, que tan necesitado está de justicia y de que los hijos de luz brillemos con la luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acostumbro a compartir la pantalla con una presentación PowerPoint. Normalmente nos ayuda mucho, ¿no? Para guiar, fijar bien las ideas. Bueno, el pasaje que para mí es clave para entender todo este tema está en 1 Corintios 15:25, porque preciso es que Él, hablando de Jesucristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Bueno, aquí nos habla de la dinámica del reino de Dios. Hay varias preguntas que nos hacemos, ¿no? De cuándo comienza este reino, cuándo termina este reino. Eh, hay varios detalles en qué me concierne a mí poner a los enemigos de Cristo bajo sus pies. En fin, hay varias preguntas que surgen y es bueno revisar este pasaje porque es uno de los más citados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. La otra cita de este pasaje es Hechos 2, 34, 35, en el contexto de Pentecostés, donde Pedro en un discurso lleno del Espíritu Santo termina así, ¿no? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, con lo cual ya nos aclara desde cuándo comenzó el reino. El reino comenzó verdaderamente en su ascensión a los cielos, al sentarse a la diestra del Padre, y empieza una dinámica de ir poniendo a los enemigos debajo de sus pies. Y el mejor ejemplo de esto somos tú y yo, porque yo era enemigo de Dios a través de mi pecado y de mi actitud soberbia y de mi orgullo, ¿no? Y de mi ignorancia también. Y quizás tú también, hermano, hermana, has vivido como un enemigo de Dios hasta que el Señor ha tenido misericordia de ti, te ha revelado el Evangelio y te ha sujetado a sus pies, ¿no? Y has dicho, bueno, aquí está mi voluntad y quiero hacer tu voluntad, Señor. Mateo 22, 43 a 45, quita toda duda sobre quién es Él que va a reinar, porque es el mismo Señor Jesucristo quien en un debate con los fariseos les pregunta, ¿y ustedes de quién dicen que es hijo el Cristo, el Mesías, ¿no? Ellos dicen, es hijo de David, y entonces él aclara que no necesariamente es así, sino es el hijo de Dios y por eso tiene un gobierno global, un gobierno que no solamente es para Israel, no solamente es un gobierno religioso, no es un gobierno global. Y Salmo 110:1, bueno, es el origen, en la primera mención de este pasaje que la dijo David, de quien se ha dicho
que su reino no tendría fin, ¿no? Llegaría el día en que su reino sería extendido por toda la tierra. Entonces, sí estamos, en estos pasajes hay claves para entender lo que es el reino de Dios. Pero vayamos a esta fábula, la fábula del perrito y el gallinero, para introducir y comprender un poco mejor de lo que estamos hablando. Un granjero construyó con mucha ilusión un gallinero donde puso varias gallinitas y gallos. También dejó a un perro de confianza para cuidarlo. Qué simpático el perrito. Varios machos en un gallinero es fuente de conflictos, así que no pasó mucho tiempo y las rivalidades por el liderazgo surgieron frente a la mirada del perrito guardián. Así es, los machos, los gallos, se pelean por las hembras de alguna manera y por su territorio. Entonces, cuando hay varios en un espacio pequeño, los conflictos son inevitables. El perrito pensó que su deber era cuidar el gallinero, pero no meterse en los conflictos internos de las aves. Los conflictos eran cada vez más violentos. Las gallinas ya estaban divididas y los gallos empezaron a matar a los pollitos contrarios. O sea, ya el gallinero estaba en caos. El perrito pensaba, qué lío, pero yo debo cuidar el gallinero. No creo que debiera interferir ni a favor ni en contra de ninguno de estos gallos. Este es un problema de ellos. Ahí está el dilema del perrito guardián que quiere ser fiel a su amo, pero que no sabe cómo intervenir o si intervenir o no, y está llegando a la conclusión que mejor no. Mientras tanto, el gallinero se destruye. ¿Cuál es el dilema? Lo pudiéramos definir así. Decide no intervenir mientras el gallinero se autodestruye ante sus ojos, porque quiere ser fiel a su encargo. ¿Cuál era su encargo? Cuidar el gallinero. Vemos ahí una contradicción. Ha sido encargado de cuidar, pero el gallinero se está viniendo abajo, se está destruyendo. Pienso que este mismo dilema enfrenta a la iglesia evangélica en Bolivia y en otros países donde reina la injusticia política, como Venezuela, Nicaragua, Honduras, México y muchos otros en el mundo. Y los cristianos estamos con la gran pregunta, ¿debemos intervenir o no debemos intervenir en estos problemas políticos? Quisiera analizar la fábula y mencionar 3 raíces de este dilema que también se aplican a los evangélicos. El perrito no comprendió todo lo que el granjero quería decir con cuidar. Es lo mismo que decir que el perrito no comprendió bien su encargo o su misión. ¿Qué implica cuidar? Cuidar solo de los de afuera, cuidar también dentro, cuidar que no hayan destrucción, injusticias entre los gallos y las gallinas. ¿Qué implica cuidar? Tiene que ver con la misión. Este error deriva de no conocer bien lo que realmente quiere su amo. Claro, si el perrito entendiera bien lo que su amo quiere, y su amo quiere que el gallinero no se destruya de ninguna manera, ¿no? Ni sea atacado tampoco. Entonces saldría ya más clara, ¿no? con su solución. Entonces, esta es una primera raíz. Por no conocer verdaderamente lo que hay en el corazón del amo, a veces nos estamos paralizados frente a qué hacer en un momento dado. Y la solución de este problema, ya lo podemos entender, también es fácil, porque tiene que ver con un mayor conocimiento de quién es nuestro Señor, en este caso Jesucristo. Una segunda raíz
es que el perrito, pretendiendo ser fiel a su encargo, y no vamos a dudar de la fidelidad del perrito, adoptó una falsa neutralidad frente a un problema que no comprendía. Vamos a ver por qué es falsa la neutralidad. Pero su ignorancia, o sea, no entendía bien la dinámica del gallinero, resultó en la destrucción del gallinero ante sus propios ojos. Este error deriva de no conocer bien la dinámica de su campo de misión. Una cosa es conocer cuál es mi misión, qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que Él me ha encargado, pero otra cosa es entender cómo funciona ese campo de misión. Ese campo de misión quizás implica asuntos tan serios como la política, como la lucha ideológica, guerras y cosas así, para los cuales quizás no estamos muy preparados y solo entendemos que nuestra misión está restringida a ciertas tareas un poco más, por así decir, tranquilas. La tercera raíz es que el perrito estaba preparado para ladrar y enfrentar ladrones externos o lobos rapaces, pero no estaba preparado para este tipo de amenaza. En otras palabras, el perrito era prisionero de sus tradiciones. No abrió la mente para entender que, caramba, pueden haber nuevas amenazas. En cambio, yo voy a hacer lo que siempre se ha hecho, que es cuidar de amenazas externas. El perrito era fiel, no dudamos de la fidelidad del perrito, pero lo que sí nos parece que ahí estaba fallando era su cosmovisión, o sea, la amplitud de su visión en cuanto a lo que significa, lo que quiere su amo, a lo que significa su terreno de misión y también a el tipo de dinámicas y problemas que pueden estar presentes. Entonces hay que ampliar la cosmovisión para entender bien lo que tenemos que hacer. ¿Cómo superamos el problema? Conocer nuestra misión y al que nos envía. Ser sal significa preservar de corrupción. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Otra vez nos preguntamos, ¿qué significa ser sal? En estos tiempos, ser sal significa preservar de corrupción y dar sabor, dar sentido a la vida humana en la sociedad. La demanda pasada y presente de Dios a su pueblo, y aquí entroncamos con conocer al que nos envía, es misericordia, justicia y juicio. Ustedes pueden revisar en las escrituras, solo menciono un pasaje muy importante, Miqueas 6:8, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, este concepto de justicia tiene varias dimensiones. Uno podría decir, bueno, es la justicia del hombre ante Dios, ser justo ante Dios. Muy bien, correcto, estoy 100% de acuerdo que es quizás el sentido más básico de justicia, nuestra justificación por la muerte vicaria de Jesucristo ante el Padre y ser llamados justos. Pero después, una vez que tú eres llamado a ser justo, estás casi obligado a obrar justicia. Y ahí viene entonces ya que este estado de ser justificado ante Dios te obliga a ser una persona obradora de justicia. Y ahí es donde nos topamos ya con este otro problema. ¿Y qué implica entonces cuando hay injusticias a nivel político o a nivel social o a nivel económico o injusticias a nivel familiar o entre varón y mujer, en los esposos o con los hijos? Todos esos son varias dimensiones de la justicia, porque la justicia tiene que ver con relaciones. Y la justicia tiene que ver con la voluntad de Dios para las relaciones. Y hay una voluntad de Dios para casi cada cosa en este mundo que el Señor nos ha declarado que Él quiere. Entonces, frente a las injusticias en la esfera política, no es posible la neutralidad política.
Ahí tenemos entonces el tema de los gallos. Si entre un gallo está abusando al otro o hay una situación de violencia, eso no es justo, o sea, no está conforme a la voluntad de Dios. Y el cristiano tiene que levantar la voz porque el cristiano ha sido puesto en este mundo como el perrito para velar como la luz en un lugar alto, velar porque haya justicia en el mundo. Eso no quiere decir que somos justicieros, o sea, que debemos agarrar las armas y eliminar y crear más lío, no. Pero necesitamos participar, enseñar, mostrar, ¿sí? Con el ejemplo y con las palabras. Necesitamos conocer nuestro campo de misión y cuándo intervenir. Vivimos en un sistema democrático. Ese es el campo de la misión. Todos somos parte de esto. La prueba es que usted va y vota en el día de las elecciones y también escucha los informativos y tiene sus preferencias partidarias. Estamos en un sistema democrático y esto no es malo. Es el sistema que en la providencia de Dios estamos viviendo en esta época. Entonces, en un sistema democrático es normal y bueno que diversas fuerzas rivales se enfrenten. O sea, no estamos en un sistema autocrático, en un sistema, digamos, monárquico, ¿no es cierto? Donde hay una sola voluntad. En un sistema democrático, diversas fuerzas rivales se enfrentan, pero tienen límite. Si esta rivalidad deja de estar sujeta a las reglas de juego, el resultado es la destrucción. No puede haber paz. Y esto se llama violentar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho está marcado en nuestra Constitución política. La Constitución política teóricamente es el acuerdo que hacemos todos los que vivimos en este país para decir así quisiéramos vivir. Pero si hay una fuerza que comienza a hacer lo que quiere por encima de la Constitución política o a manosear las leyes a través de personas, qué sé yo, jueces o otros poderes del Estado a ir por encima de la Constitución, se está violentando el Estado de Derecho y podemos levantar la voz perfectamente porque somos parte de este sistema que Dios nos ha dejado. Frente a esta situación, pretender ser neutral es favorecer al que abusa de su poder. Por eso es una falsa neutralidad cuando tú ves abusar a una persona. Es como cuando ves en la calle pelear, o digamos, un adulto grande, están apaleando a una mujer y tú dices, bueno, es un problema que no es mío. No, es tuyo porque tú estás ahí de testigo y estás viendo un abuso de poder y tienes que intervenir de alguna manera, ¿no? Nuestro Señor nos deja incluso precedente de esto en Ezequiel 45:9. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel. Dejad la violencia y la rapiña. ¿A quién les habla? A los príncipes de Israel, o sea, a las autoridades políticas. Haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Nosotros podemos levantar la voz perfectamente cuando hay abusos de poder basados en que Dios no quiere ese tipo de abusos y que la autoridad más bien debe estar para hacer juicio y justicia. Para sanar la tercera relación o raíz del problema del perrito es tener la cosmovisión de reino, no de religión. Muy importante. Y en esto vamos a entrar de lleno ahora, pero déjeme aclarar primero qué entendemos por esta diferencia de cosmovisión de reino y o de religión, ¿no es cierto? Debemos superar el neopaganismo. El paganismo significa es ese sistema en el que hay muchos dioses y uno puede tener un dios para una cosa, otro dios para otra cosa. Y estamos viviendo un sistema de neopaganismo en esta época, porque estamos asumiendo aún los cristianos que nuestro Dios es uno más entre muchos dioses. Uno más entre muchos dioses. Pero no, Él es el creador de todo, de todos. Y es santo, es decir, Él vela por la justicia, Él vela por la verdad. Por lo tanto, es quien pone las reglas de juego. Tiene
todo el derecho de ejercer juicio cuando vea conveniente y con quien le parezca, en cualquier lugar de este mundo, sea un país cristiano o no. Entonces, si podemos tener una cosmovisión de un correcto conocimiento de cuál es nuestro Señor y en nuestra mente entender que vivimos bajo su reino, entonces ya no vamos a estar, no es mi religión, a ver que cada uno tiene derecho a su religión, ese tipo de cosas no van. Obviamente, no quiero entrar en ese tema, que no vamos a obligar a la gente mediante el Estado a creer una sola cosa. Eso no tiene cabida porque el Señor no obliga a creer. El Señor quiere que la gente reaccione frente al Evangelio y el Evangelio es una propuesta y eh, un anuncio, una noticia que nosotros decimos a la sociedad de que Jesucristo reina y que hay salvación para todo aquel que le acepte como Señor, ¿no? Entonces, la historia humana se dirige al punto en que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. O sea, en este momento quizás hay mucha confusión, diferentes creencias, religiones, etcétera, pero la historia humana llegará a este punto. Su reino es un reino global de justicia, no una religión más en un supermercado de religiones. Ahí está el pasaje hermoso de Filipenses 2, ¿no? 8 al 11, ¿no? En el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el concepto Señor es político, netamente político, porque en ese tiempo, cuando Pablo escribió estas palabras, Señor se usaba para designar al César romano, al gobernador de una región, a las personas que están en autoridad. ¿Qué preguntas nos hacemos entonces los cristianos? Así como el perrito en el dilema, algunas preguntas que nos hacemos los cristianos en la actualidad. ¿El cristiano debe involucrarse en política? ¿Las leyes civiles del Antiguo y Nuevo Testamento son aplicables en la actualidad a todos los pueblos y naciones? No estoy afirmando que sí, no estoy afirmando que sí, pero son preguntas que nos hacemos y que tenemos que hallar respuestas. ¿Los cristianos estamos obligados a obedecer a un gobierno civil tiránico, por ejemplo, Maduro? ¿Dios aprueba la desobediencia civil? Es el estatismo, o sea, el pretender que el Estado defina lo que creas, lo que pienses, cómo se va a educar, cómo se van a manejar los negocios, o sea, que el Estado se como que adueñe de todo. Es el estatismo, una forma de idolatría. Todas estas preguntas son muy pertinentes porque Bolivia ha estado metida en medio de estas cosas y necesitamos encontrar respuestas bíblicas. Y para esto yo quiero sugerir que la iglesia tenga como un documento de lectura este libro de Roberto Eugenio Fugate, muy bueno, Principios claves del gobierno civil bíblico. Y quisiera leer un comentario que hace un hombre, un líder a nivel mundial, después leemos su nombre. Dice, en nuestros 20 años de proveer pruebas que evalúan la cosmovisión bíblica entre la juventud, la mayor debilidad que hemos encontrado se halla en el entendimiento de la filosofía bíblica con respecto al gobierno civil. Fíjese, la mayor debilidad. Por esta razón es que vemos como una creciente mentalidad orientada a los derechos se incrementa en nuestra nación, hablando de los Estados Unidos. La obra Principios claves del gobierno civil bíblico de Roberto Fugate provee un escrito ameno y muy útil sobre este tema. Todo hogar cristiano, yo me atrevo a decir toda iglesia cristiana, debe tener una copia. Esto lo dice Dan Smithwick, presidente del Instituto Nehemías, que es un instituto globalmente famoso en la formación de líderes.
algunas citas de este libro. Cuando tratamos de divorciar a Dios y su palabra de la ley y el gobierno, nos quedamos con la tiranía de los hombres pecaminosos. Alrededor de un 29% de la Biblia trata con la vida personal, mientras un 71% trata con asuntos sociales, políticos y nacionales. La palabra de Dios aborda todas las áreas de la vida porque Dios es el gobernador sobre toda la tierra, no simplemente el gobernante del individuo, la familia y la iglesia. Y entre estas áreas de la vida, obviamente se encuentra el área política o también el área económica o el área educativa, en fin. Calvino describía la Biblia como el cetro de Dios por el cual Él gobierna su universo. Y nosotros tenemos acceso, hermanos, a este libro maravilloso para enterarnos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo justo a nivel del gobierno, cómo debe proceder el líder, el que gobierna una nación, cuáles son sus límites, cuáles son sus derechos, sus prerrogativas, en fin. Toda vez que alguna sociedad se rehúsa a someterse a la ley de Dios, se pierden las amarras de firmeza del gobierno de la familia, la iglesia y el Estado. Si no existen absolutos por los cuales juzgar al Estado, entonces el Estado es absoluto. Si no hay absolutos por los cuales juzgar a la iglesia, entonces la iglesia es absoluta. Imagínense, esto tiene que ver con la historia amarga que hemos vivido en el mundo, con la Inquisición, etcétera, cuando la iglesia puso su voluntad por encima de la palabra de Dios y la voluntad de los líderes eclesiásticos se hacía por encima de cualquier cosa que la palabra diga y se llegó a extremos como las cruzadas o la Inquisición, etcétera, ¿no? Y hoy no estamos muy lejos los evangélicos de llegar también a extremos parecidos. Por eso necesitamos conocer lo que dice la Biblia respecto a estas temáticas. 71% de la Biblia habla de asuntos sociales y políticos, o sea que sí hay de dónde investigar y leer. En síntesis, ni Dios, ni la Biblia, ni la iglesia son asuntos que el Estado puede relegar a la esfera religiosa o particular. Aceptar que el Estado define el rol de la Biblia o de Dios en la vida de las personas o de la nación sería una grave e inaceptable idolatría hacia el Estado. Jesucristo es el supremo gobernante de toda nación y ninguna otra autoridad puede estar por encima de su palabra. Esta es la esencia de la fe cristiana. Amén. ¿Cree usted esto, mi hermano? Yo sí lo creo de todo corazón y por eso es que toda mi profesión, yo no soy teólogo, yo no soy pastor, la gente me dice pastor, pero no lo soy, me queda grande el saco. Yo soy un educador, pero he encontrado que mi tarea fundamental es sujetar mi pedagogía a lo que dice la Biblia. Ahí hay muchísimo en la palabra sobre educación. Yo creo que así el vendedor o el que hace comercio o el ingeniero o cualquier otra persona también puede encontrar mucho de que la Biblia dice acerca de su quehacer y debe sujetarlo a la voluntad de Dios. Bueno, vayamos entonces, ¿cuál ha sido el mensaje transformador de la iglesia? Vamos a ver que es un mensaje elevadamente político siempre. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está subrayado reino porque reino es una palabra de gobierno y no tiene que ver con algo físico, no tiene que ver con que se está moviendo, digamos, como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? El reino era como una gran nave, ¿no? Que se movía. No, esto tiene que ver con el gobierno de los cielos, la voluntad de Dios hecha aquí en la tierra, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje de nuestro Señor? Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, el gobierno de Dios en la tierra se ha acercado. ¿Cuál fue el tema central del evangelio? Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál fue el tema central de las parábolas? Mateo 13 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cuál fue el mensaje central de los discípulos? A estos dos envió Jesús, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha
acercado. Y el gobierno de los cielos en la tierra se ha acercado. ¿Quién hace que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra? La iglesia, nosotros, los que antes éramos enemigos y ahora estamos a sus pies. Y eso no solamente en la esfera de nuestra familia, en la esfera de todo lo que Dios habla para este mundo, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje central de Pablo? En Hechos, al final de Hechos, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Fíjese, Pablo sus últimos días los pasó predicando el gobierno de Dios en la tierra por medio del señorío de Jesucristo. ¿Qué se nos manda por encima de todo, perdón? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Deuteronomio, también en la ley, dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto implica toda esfera del quehacer humano, hermanos. La tarea urgente es recuperar la cosmovisión del reino y predicar el señorío de Jesucristo en toda esfera. Voy a retomar este último pasaje, Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fíjense que no es un antagonismo entre lo uno o lo otro, sino de no priorizar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas están incluidas dentro del reino. O sea, no debemos preocuparnos por lo segundo, sino por lo primero, eso nos está diciendo. Pero lo segundo, el Padre sabe que tenemos necesidad y nos va a proveer, pero primero tenemos que buscar el gobierno de Dios y su justicia. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. En este contexto, afán es una preocupación innecesaria. Es usada en otro pasaje donde dice, por mucho que usted se afane, no van a hacer crecer su estatura un codo. O sea, es algo innecesario preocuparse por esto. ¿Por qué? No porque no lo necesitemos, más bien al contrario, porque confiamos en que el Padre conoce esa necesidad y nos va a dar providencialmente aquello. Pero lo que nos está diciendo, en vez de estas preocupaciones innecesarias, procuren con insistencia, ese es el sentido de buscar en este contexto, son la traducción casi literal de las palabras griegas usadas en ese texto. Procura con insistencia el reino de Dios y la justicia del reino de Dios. Ahora bien, yo entiendo que a lo largo de la historia y el caminar de la iglesia hemos tenido diversas comprensiones del reino de Dios y esto yo quisiera dejar claro, ya, porque esto nos puede un poquito perturbar en nuestra obediencia. Ya hay 3 formas de entender el reino y la justicia en la iglesia. La primera forma está graficada aquí como reino, algo después de la muerte o que vendrá en el futuro. Este ha sido un tema que ha sido muy influido también por la filosofía griega y tal, que veían que lo perfecto no puede verse en esta tierra, sino lo perfecto es algo que ocurre después de la muerte, o está en el reino de las ideas, etc. Y eso ha influido mucho también en la teología cristiana, ¿no? Entonces se ve el reino de Dios como algo que exclusivamente futuro, ¿no? Por lo tanto, bajo este paradigma del reino, bajo esta comprensión del reino, la justicia serían las buenas acciones presentes para acceder al reino futuro. Como quien dice, yo voy ganándome el derecho de acceder a este reino a través de mis buenas acciones. Quizás tú, hermano, hermana, tienes un poco por la herencia católica cultural,
este concepto, bueno, quiero decirte que no es 100% bíblico. Es verdad que el reino de Dios va a venir, pero también el reino de Dios ya está porque significa gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios en Jesucristo ya está vigente desde que Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra y fue declarado Señor y Cristo por el Padre. Entonces, esta justicia no solo son las buenas acciones para acceder al reino futuro. Una segunda comprensión de entender el reino es como algo exclusivamente dentro de la esfera de la iglesia, o sea, algo exclusivamente religioso. Y en este sentido, la iglesia entonces se ve en la necesidad de extender el reino de Dios y de hacer misiones, no sé, hacer un trabajo de extender para que más y más los reinos de este mundo sean abarcados por el reino de Dios. Esta comprensión también ha creado algunos problemas porque nos ha hecho un poco imperialistas, nos ha hecho un poco, hemos asociado misiones también a llevar el evangelio con la espada, en fin, son comprensiones que no son 100% bíblicas. Es verdad que la iglesia es una señal del reino de Dios, pero el reino de Dios no está circunscrito a las paredes de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ya nos muestra claramente que Él no está solamente dentro de la iglesia, Él está por encima, enviando a los discípulos a las naciones, ¿no? Esta es la manera que yo veo bíblica de comprender el reino. Un gobierno, no un lugar, actual que lo abarca todo, cuya señal presente es la iglesia. A este reino se accede mediante el nuevo nacimiento. No es un reino político, no es un reino de turistas, no es un reino de gente que está en activismo, no, se accede por filiación divina. O sea, el Hijo de Dios es parte del gobierno de Dios en el mundo y entonces recibe el espíritu de adopción y comienza a ser un agente de la obediencia del reino aquí en este mundo, ¿no? ¿Cómo se entiende justicia? Es la justificación con Dios por su obra completa en la cruz, pero también hacer su voluntad. Ese es el criterio de justicia en la tierra como en el cielo. Como se hace en el cielo, ¿no? Hacemos la voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo. Ese es lo que se ora en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo. Entonces, aquí en el gráfico vemos que los reinos de este mundo están bajo el juicio del reino de Dios. El reino de Dios ya está, ya el gobierno está ahí y los reinos de este mundo que no se alinean con la voluntad de Cristo son hallados en rebeldía, son hallados bajo el juicio de Dios, pero no le toca a la iglesia ejercer ese juicio. Ya llegará el día en que el Señor ponga a las naciones delante y las separe a su diestra, a su izquierda, etcétera, cuando él venga, pero en este momento nosotros como iglesia somos el anuncio del reino, somos la señal, somos la voz que dice, Cristo reina, así que conviértete de tu pecado y comienza a obrar justicia. Algunas preguntas que les dejo para que debatamos entonces. ¿Cuál es tu personal comprensión del reino de Dios? ¿Cómo estás viviendo el buscar o procurar este reino? Este buscar o procurar el reino pasa por la acción política, pasa por levantar tu voz frente a las situaciones de injusticia, de mentira, de abuso de poder. ¿Cuál es tu personal comprensión de la justicia del reino? ¿Cómo estás procurando la justicia del reino? Bien, con estas preguntas yo simplemente quiero agradecer por la hermosa oportunidad que me dan y estoy abierto, espero que la señal me permita, yo vivo en Valle Grande, entonces para dialogar un poco sobre preguntas y respuestas. Dios les bendiga, amados hermanos, y tengan muy buenas noches.